Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a ver una aplicación que tiene el producto Cruz. Veamos lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos el siguiente vector. Digamos que este sea nuestro vector A, que va en esta dirección. Y vamos a suponer que tenemos un vector B que tal vez vaya en esta dirección. ¿Listo? Entonces, en clases anteriores, en videos anteriores, hemos visto que el producto cruz genera un vector que es perpendicular a los dos que tenemos acá. Y ese vector perpendicular podemos representarlo por acá, de esta manera. Por ejemplo, entonces acá colocamos las puntas de flechas de los dichos vectores que me hizo falta. Vamos a colocarlas por acá y por acá. Este es rojo, vamos a colocar acá el vector rojo y vamos a colocar nombres. Digamos que este es nuestro vector A, vamos a suponer que esto es nuestro vector B y lo que tenemos acá en verde es el vector A cruz B, es el producto. Ya sabemos que el producto cruz, lo hemos visto en videos anteriores, es perpendicular, este resultado es perpendicular al plano que genera estos dos vectores que tenemos acá. Estos dos vectores tienen un ángulo acá entre ellos dos, que es el ángulo θ. Y sabemos que el producto cruz se calcula como el determinante de la matriz que resulta de los siguientes elementos. Vamos a suponer que tenemos A cruz B y sabemos que es una matriz o el determinante de esta matriz donde estos elementos son I, J, K, donde estos son los vectores unitarios tanto en X como en Y como en Z. ¿Listo? Y acá irían las coordenadas del primer vector. Digamos que esto es AX, AY y este corresponde a AZ. Este tendrá B, que sería el segundo vector, Bx, acá tendríamos By y por acá tendríamos Bz. Listo, y que esto pues se calcula de diferentes maneras el determinante. Podemos utilizar las matrices reducidas 2 por 2 que surgen de esta, como ya lo vamos a hacer. Esto es una manera en que se calcula el producto cruz, pero resulta que el producto cruz tiene algo interesante. Si nosotros proyectamos el paralelogramo que forma estos dos vectores que tenemos acá, es decir, proyectamos una línea que sea más o menos de esa manera, que es paralela al vector que tenemos acá, pero esto es una línea punteada, o sea, me la estoy imaginando, y luego proyectamos una línea paralela a este vector que vaya en esta dirección, tal vez así, es una línea punteada porque la estoy imaginando, supongo que existe. Se forma un paralelogramo y resulta que el área de este paralelogramo, si nosotros pudiéramos calcular el área de este paralelogramo que nosotros tenemos justamente ahí, vamos a hacerlo como en amarillo, a ver, esta área, muchachos, el valor de esta área, que esto sea en unidades cuadráticas, es exactamente igual al tamaño de este vector, a la magnitud de este vector, al tamaño de este vector. Si nosotros imaginamos que esto tiene, no sé, un área, por decir algo, de 10 unidades cuadráticas, vamos a imaginar que esto tiene un tamaño de 10 unidades cuadráticas. Esa U significa unidades, pueden ser metros, kilómetros, bueno, es una unidad cuadrática de 10 unidades cuadráticas, significa que la magnitud de A cruz B sería igual a 10, el tamaño de esto debe ser 10. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Y es una aplicación pues muy poderosa que nos permite resolver problemas de diferentes maneras. El tamaño de este producto cruz es exactamente igual al área del paralelogramo que tenemos acá. Entonces, por decir algo, si estos son 10 unidades cuadráticas, vamos a colocar acá barras paralelas para indicar que lo que deseo calcular es el tamaño. Entonces ahora sí el tamaño, pues esto sería 10 unidades simplemente, el tamaño de este vector. Veamos el siguiente ejemplo. Dado los vectores U definido por estas coordenadas y el vector V definido por estas otras coordenadas, hallar el área del polígono que tiene por lado los vectores U y V. Entonces ustedes dirán y pueden buscar en internet, por ejemplo, que el área de un
paralelogramo es fácil de calcular, simplemente es base por la altura del paralelogramo. Pero acá estamos hablando de 3 dimensiones, entonces no es tan simple calcular la base del paralelogramo y no es tan simple calcular la altura del paralelogramo, aunque se puede aplicar esa relación matemática. En este caso, lo más rápido y lo más directo es utilizar el producto cruz para intentar calcular el área de dicho paralelogramo. Veamos estos dos vectores en el espacio para entender mejor lo que quiero transmitirles. Bueno, en este momento acá tenemos el plano cartesiano, me encuentro en GeoGebra 3D y vamos a colocar los vectores que se nos están dando. Uno de los vectores es 2, 3, 4, venga, vamos a verificar. 2, 3, 4 y el otro vector es 3, 1, menos 1. Entonces vamos a ver 3, 1, menos 1, que son los vectores que tenemos acá. Entonces acá tenemos el primer vector, fíjense ustedes que acá ya apareció nuestro primer vector. El segundo vector que se nos está pidiendo es este. Ahora, ¿cuál es el paralelogramo que forman esos dos vectores? Mírenlo ahí. Entonces ese paralelogramo se encuentra en el espacio, muchachos. Entonces no es tan trivial utilizar base por altura para calcular el área del paralelogramo que están formando los dos vectores. No es tan simple y tan trivial. Entonces, para calcular el área de este paralelogramo es muy rápido, en este caso, por supuesto, utilizando el producto cruz entre los dos vectores que tenemos. Bueno, entonces vamos a dejar quietecito el paralelogramo ahí y vamos a proceder a calcular el producto cruz, donde el producto cruz, el tamaño de ese vector es exactamente igual al área del paralelogramo que forma. Como lo vemos acá en esta diapositiva, esta área es exactamente igual al tamaño del vector. Entonces procedamos a calcularlo. Entonces lo que queremos hacer es el producto entre el vector u y el vector v. Entonces voy a escribirlo y ya procedemos a la solución. Colocamos las barras que indican que deseo calcular un determinante. Acá vamos a colocar el vector i, por acá vamos a colocar el vector j y por acá vamos a colocar el vector k. Y acá colocamos las coordenadas del vector u, que en este caso es 3, 1, menos 1. Y por acá el vector 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, para poder calcular el determinante, tapamos esta fila y esta columna y esta fila. Y calculamos el determinante de esta matriz 2 por 2 y la multiplicamos por el vector i. ¿Y cómo se calcula el determinante de la matriz 2 por 2? Se multiplica esta diagonal, los elementos de la diagonal, que se conoce como diagonal mayor, y luego restamos el resultado de la multiplicación de los valores que están en la diagonal menor. Y eso multiplicado, ese resultado, por el vector i. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, o sea, ya en forma directa. Multiplicamos estos dos elementos, diagonal mayor, que es 4, menos el resultado de la diagonal menor, que es 3 por menos 1, daría menos 3. ¿Y esto en qué dirección? En la dirección del vector i. ¿Listo? Menos, porque la primera es más, la segunda menos, la tercera más, cuarta menos, y así sucesivamente. Los signos quedan intercalados. Ahora vamos a calcular el determinante de la matriz que resulta al tapar la columna y la fila del vector unitario j. Entonces quedan 4 elementos a los cuales forman una matriz y calculamos el determinante de esa matriz. Nuevamente multiplicamos los elementos que están en la diagonal mayor menos los elementos, la multiplicación de los elementos que están en la diagonal menor. Tengan presente los elementos que son estos 4 elementos. Voy a borrar, listo, y me quedaría así: 3 multiplicado por 4, 3 multiplicado por 4 daría como resultado 12, menos la multiplicación de estos dos elementos, que daría como resultado menos 2. Menos 1 por 2 daría menos 2. Cerramos acá y esto es en el vector j. Y acá más, los signos quedan intercalados, acá ya será más. Y vamos a tapar la fila y la columna que corresponde acá. Entonces tapamos fila y columna que corresponde al vector unitario k y queda esta matriz y calculamos el determinante de esta matriz. ¿Cómo se calcula? Multiplicando los elementos que están en la diagonal mayor y luego le restamos la multiplicación de los elementos que están en la diagonal menor. Entonces procedemos. Entonces esto va a ser 3 por 3, 9, la multiplicación de los elementos de la diagonal mayor, menos 2 por 1
da 2, que es el resultado de la multiplicación de los elementos que están en la diagonal menor. Entonces decimos que este determinante tiene que ser igual, menos por menos da más. Se sumaría 4 más 3, cuyo resultado es 7 en la dirección Y. 12 menos por menos da más 2, daría 14. Entonces tenemos que acá es 14 en la dirección J. Pero este menos por el más del número que está dentro, acá da 14 positivo, ¿no es cierto? Y más por menos daría menos, o sea que en realidad nosotros tenemos menos 14 en la dirección J, más 7 en la dirección K, si ustedes observan. 9 menos 2 da como resultado 7 en la dirección K. ¿Listo? Si queremos ver este vector en sus coordenadas cartesianas, pues nos quedaría 7, menos 14,7. Son las coordenadas de ese vector. Ahora, el tamaño de este vector es exactamente igual al área del paralelogramo, como les explicaba hace un momento. El área de este paralelogramo es exactamente igual al tamaño del vector producto cruz. Si conocemos el tamaño del vector producto cruz, podemos conocer el área de la región que nosotros tenemos acá, que corresponde al paralelogramo formado por estos dos vectores. Volvamos a GeoGebra y vamos a colocar este nuevo vector 7 menos 14, 7 y miramos qué dirección o cómo queda ese vector representado. Entonces tenemos el nuevo vector, miren acá abro paréntesis, coloco 7, 14, ahí hay un error, venga lo borramos, menos 14,7 y le damos enter. Si ustedes fijan, ahí ya apareció el vector que necesitamos, este vector que tenemos justamente acá, 7 menos 14, 7. Siempre que paso el lápiz óptico sobre la tablet digitalizadora, esto se vuelve como loco. Bueno, acá ya lo está acomodando y vamos a trazar el vector. Venga, ahora sí, ya se ven las herramientas. Y vamos a trazar el vector que va desde el origen del sistema hasta dicho punto. Y vamos a las propiedades. Entonces venimos a álgebra, buscamos el punto que acabamos de colocar. En estos 3 puntos le damos clic a propiedades y le vamos a cambiar el color, por ejemplo, que sea rojo. Y cerramos acá. Entonces ahí tenemos ese vector. Mírenlo ahí. Parecía corto, ¿no? Se veía cortico en el momento que lo teníamos ahí. Vamos a ampliarlo. No, para el otro lado. Me voy a alejar. Y mírenlo ahí. Es evidente el ángulo que se forma acá. Es de 90 grados. Si lo ven, vamos a rotarlo para ver el otro vector. Miren que con este vector también forma 90 grados. Eso significa que este vector es ortogonal al plano que se está formando acá. Ortogonal, ¿qué significa? Que forma 90 grados con este plano que se está viendo acá, con este paralelogramo, o el plano donde vive el paralelogramo forma un ángulo de 90 grados. Entonces se dice que el vector resultante es un vector ortogonal al plano que forma el vector A y el vector B. Pero no hemos terminado el ejercicio, simplemente quería mostrarles cómo se ve el vector producto cruz con respecto a los dos vectores que fueron utilizados para calcular dicho vector. Vamos a calcular ahora el tamaño de este vector, qué tan largo es ese vector. Y para calcular el tamaño de ese vector, pues necesitamos de la geometría básica. ¿Cómo así de la geometría básica? Para calcular el tamaño de ese vector, llamémoslo R, digamos que el producto cruz es R, entonces venimos acá para que quede bien escrito, quedaría de esta manera. Entonces decimos que el tamaño de este vector R, pues simplemente es un pitagorazo, sí, lo iba a decir así, suena mal, pero es un pitagorazo en 3 dimensiones. Es decir, para calcular el tamaño de este vector R, pues debemos tener R en X elevado al cuadrado más R en Y elevado al cuadrado más R en Z elevado al cuadrado. Entonces esto debe ser igual a lo siguiente para calcular el tamaño de ese vector. Entonces debe ser 7 elevado al cuadrado más menos 14 elevado al cuadrado menos 14 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Vamos a colocar la raíz, pues que quede bien bonita, que quede bien presentado el PDF que sale de la clase. Lo colocamos de esa manera.
y continuamos acá. Entonces 7 por 7, 49. O venga, de una vez ingresamos la información a la calculadora y lo hacemos en forma ágil. Entonces tenemos que calcular acá. Borramos estos cálculos, entonces vamos a calcular la raíz ¿de quién? Pues de 7 acá dentro de la raíz elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Más, vamos a tomar 14 y también lo elevamos al cuadrado. Bueno, 14 o menos 14, coloquémoslo como debe ser, pienso yo. Entonces, venga, borramos acá. Y acá voy a colocar un paréntesis y voy a colocar menos 14 dentro del paréntesis. Cierro el paréntesis, elevado al cuadrado. Así queda correctamente escrito. Resulta que si yo tomo 14 o menos 14 y lo elevo al cuadrado, el resultado es el mismo. Más, y acá colocamos 7 elevado al cuadrado. Entonces tenemos la expresión que se encuentra acá y esto daría 17.14. Entonces esto da como resultado 17,14. Venga, a ver si podemos redondear. 15, vamos a colocarlo así. Y esto son las unidades, el tamaño del vector. Ahora se infiere lo siguiente, se concluye lo siguiente. Entonces voy a colocarlo así. Entonces el tamaño del área, sí, tamaño del área del paralelogramo es el área de nuestro paralelogramo, será 17,15 unidades cuadráticas aproximadamente. Eso es un valor aproximado, ¿no? Porque hicimos un redondeo, entonces aproximadamente. Listo, así es como se utiliza el producto cruz para calcular, en este caso, el área de este paralelogramo. Es una aplicación, muchachos. Entonces vamos a tomarle un pantallazo y esto fue lo que se trabajó y vamos a dejarlo justamente acá debajito. Entonces, para calcular el área de este paralelogramo es exactamente igual al tamaño del vector que es ortogonal a este plano, es decir, al producto cruz de estos dos vectores. Bueno, el día de hoy dejamos este video hasta acá. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.